Gracias, señor. Toma las fotografías. Pues estamos cerca, yo creo que ha sido muy conveniente. Sí, que haya conseguido usted, ha tenido mucha suerte, son las influencias de Javier, porque ese es el papel más solicitado. Bueno, por razones varias. Quiere que nos demos la mano, señor presidente. Gracias. A ver, ¿qué haces? Viendo el fotógrafo peruano. Ya que sí, sí. Este es el palacio. Glorioso. Es un artista boliviano. Podríamos ponernos de pie para tener al primer ministro en la foto también. Gracias, Javier. Gracias. Espera, terminamos. Un momentito, un segundo. Javier, no le recuerdo. Yo creo que se llamaría póker de Perón. Oye, gracias. ¿Por acá? De la República de Fernando Claudio Cerro se entrevista con el señor Paul Saca, representante de Zambia, y revisa las funciones del presidente de la 39 Asamblea General de las Naciones Unidas. Momentos antes de Mr. President. Thank you very much. Please. Una mayor comprensión. Necesito tomar mal. Para el Perú es muy grato presentar una felicitación al presidente Lusaka, presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, cuya patria, Zambia, es un país muy vinculado al Perú por comunes preocupaciones y por una actividad minera que constituye un problema sumamente serio, el cobre. Esta riqueza que nos es común requiere un acercamiento constante entre estas dos naciones, Zambia y el Perú. I just said that our two countries
have very similar problems and that we are working very closely together in the copper problem, and that we are really gratified by your election to this high office. Thank you very much, and thank you, Excellency. Gracias, señor. Muchas gracias. The 12th plenary meeting of the General Assembly is called to order. The Assembly will hear an address by the President of the Republic of Peru, His Excellency Mr. Fernando Belaunde Terry. I request the Chief of Protocol to escort His Excellency the President. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the President of the Republic of Peru, His Excellency Mr. Fernando Belaunde Terry, and to invite him to address the Assembly. Señor Presidente de la Asamblea, Señor Secretario General, Excelencias, señoras y señores, el ocupar la tribuna de las Naciones Unidas causa una honda emoción. Se siente la fuerza misteriosa de la hermandad mundial, aunque no se ocultan las nubes que amenazan el horizonte. Debemos colocarnos por encima de toda controversia para buscar solamente la paz. Y nuestros sentimientos al iniciar esta intervención son de simpatía y solidaridad para los que no disfrutan de la paz, para los que ven amenazadas sus vidas, destruidas sus propiedades, para los que han quedado inhabilitados por luchas fratricidas y que constituyen un viviente testimonio y una viviente condenación a la intolerancia y la violencia. Se podría uno preguntar, ¿por qué no han impedido las Naciones Unidas estos pesares? Pero tal vez ignoramos cuántos dolores han sido evitados por silenciosas y empeñosas gestiones. ¿Cuántas lágrimas no han sido derramadas? ¿Cuánta sangre no ha sido vertida por el trabajo diario y tenaz
de esta gran institución universal. Pero no podemos tener tranquilidad mientras la paz no impere en toda la redondez del planeta. Que nuestras palabras y nuestra acción busquen conjuntamente ese alto objetivo. Desde esta tribuna ustedes han escuchado la palabra autorizada de altos dignatarios mundiales sobre temas de armamentismo, en los cuales yo desde luego no poseo una especial autoridad. Por eso voy a concretarme asuntos que sí son de mi competencia y de la competencia de las naciones latinoamericanas. La amenaza del colonialismo financiero, por un lado, y la amenaza del terrorismo, por el otro. A raíz de la crisis del petróleo y de la proliferación de eurodólares, se produjo un cambio en los sistemas crediticios. Se estimuló mucho la colocación un poco inmeditada de estos grandes caudales, con responsabilidad tanto de los deudores cuanto de los países que prestaban esos bienes. Se crearon obligaciones inmensas y ahora enfrentamos las dificultades para cancelarlas. Con este motivo, los organismos universales se empeñan en encontrar fórmulas, y la fórmula más frecuente es la de que se recete la drástica reducción del gasto público, lo que se sintetiza en la palabra austeridad. Yo quisiera explicar en esta ocasión, para mí tan trascendental, que la austeridad a secas no resuelve el problema y que tendríamos que agregarle una expresión que complete la idea: austeridad sin recesión, porque austeridad a secas puede paralizar a los pueblos y puede crear el caldo de cultivo para mayores preocupaciones y tal vez confrontaciones. La paz mundial requiere de una solución al problema del endeudamiento, de una solución realista. Aceptamos, desde luego, el Consejo para la Búsqueda de la Salud Económica. Recibimos las recetas, pero no queremos que estas recetas se conviertan en una especie de certificado de defunción. Tiene que haber un concepto claro de que la austeridad tiene que estar acompañada por nuevas medidas para el desarrollo. Todo el crédito para el desarrollo tiene que ser revisado y acondicionado a las condiciones actualmente imperantes. Si continuamos dentro de los viejos moldes, la paralización será inevitable, y esa paralización tiene que constituir preocupación fundamental de las Naciones Unidas, porque puede ser la antesala de la guerra. Aquí frecuentemente se ve en el armamentismo, en los armamentos nucleares, se ve tal vez la gran amenaza y tal vez se concentra allí toda la preocupación. Pero hay también la preocupación por las guerras que se gestan
en base a preocupaciones económicas, en base a la desocupación, a la desnutrición que trae consigo un sistema económico que no se ha adecuado a nuestra realidad. Por austeridad sin recesión, entendemos una política en la cual se acepte el precepto de una disciplina fiscal, de recortes hasta donde ellos sean posibles, mas no más allá de lo posible. Todos sabemos que en nuestros países, y especialmente en los países latinoamericanos, el presupuesto en su mayor porcentaje está destinado al pago de sueldos y servicios, y que por consiguiente solo una porción muy pequeña se dedica a la obra pública, a la capitalización por el Estado, y naturalmente una reducción exagerada tiende a eliminar esas partidas, lo que convierte al Estado en un simple espectador y no actor. Deja de ser un empleador importante y posterga realizaciones que tienen que ver casi siempre con la salud pública, con la educación, con el abastecimiento de energía y con la nutrición. Debemos, pues, pedir desde esta alta tribuna a los organismos correspondientes que agilicen sus trámites, que busquen una mayor captación de recursos en los mercados mundiales y que otorguen sus créditos con celeridad y tratando de reducir hasta donde se pueda las contrapartidas locales, porque el otorgamiento de crédito con alta contrapartida local hace casi imposible la utilización de los mismos. En mi país y en la región andina, y muy especialmente en los vecinos inmediatos que son el Ecuador y Colombia, donde todavía perdura la tradición de la vieja sociedad, donde hay una profunda vibración telúrica, donde se produjo aquello que Toynbee señalaba y admiraba, el desafío geográfico muy severo, vencido por la perseverancia, el esfuerzo y el talento de la sociedad andina. Allí, desde luego, en el remoto pasado, no se practicaba el intercambio internacional. No existía ni siquiera un sistema monetario. Y recordemos que en Roma la moneda fue tan importante como la espada. En la civilización andina, que tenía proporciones romanas, porque si colocamos un extremo en Pasto de Colombia sobre Gibraltar, el otro en el río Maule de Chile, vendrá a caer sobre Jerusalén. En esas proporciones romanas se pudo establecer un régimen de justicia, un régimen de solidaridad, en base a un código de ética, y se pudo mantener un abastecimiento completo, abastecimiento que ahora en muchos casos añoramos, para que imperara un régimen que ya se anticipaba a las políticas de justicia social cuando las comunidades debían salir al campo a cultivar primero las tierras de los huérfanos, los impedidos y las viudas. Esa antigua sociedad que unos creen utópica y otros simplemente arcaica,
nos ha dejado una enseñanza fundamental. Nos ha demostrado que puede haber una organización gubernativa, que puede haber una justicia social, aunque se carezca de dinero. El mundo de hoy carece, no del todo, sino en parte, de dinero. Y nadie va a pedir que volvamos atrás, pero sí que anotemos el antecedente. La justicia y el orden pueden lograrse, aún con prescindencia del dinero. He ahí el mensaje fundamental de las civilizaciones andinas, en esta emergencia en que el dinero es tan escaso. Por eso nosotros buscamos este mestizaje, no solo de la raza, no solo de europeos y poblaciones autóctonas del continente, sino un mestizaje que se expresa en todos los campos de la acción y la cultura, en el cual no debe excluirse el mestizaje de la economía. Por eso, todo planteamiento que se haga a Latinoamérica y especialmente a las zonas donde todavía imperan las viejas tradiciones, donde se mantiene pura, casi intacta la población de antaño, tiene que ser pasada por un tamiz regional, por un tamiz que reafirme la identidad nacional, por un tamiz realista, no por una receta foránea y lejana y fría. Hay una tendencia en resolver el problema económico en términos de balance, en términos de cifras, en negro y en rojo, pero esos balances en realidad no resuelven el problema si no tienen en cuenta la condición política y social y sobre todo la calidad mínima de vida que todos deseamos para nuestros pueblos. Aprovecho pues de esta alta tribuna para reiterar el llamado que ya he hecho en otros ámbitos a fin de que se produzca una transformación en los sistemas financieros y crediticios de orden mundial que nos permita ayudar a estos pueblos a salir adelante. Pedimos en suma que en el orden económico y financiero se recurra a la creatividad, a la imaginación, para dar la respuesta que todavía esperamos, porque impera en el mundo hoy una situación que puede definirse como un colonialismo financiero, situación en la cual la dependencia puede ser tan grave como lo era en el orden político antes de que despertara el mundo entero a la libertad y pudiera crearse una organización de la amplitud de las Naciones Unidas, donde están representadas las naciones del mundo y donde tienen acceso al debate mundial, a hacer oír sus planteamientos que están inspirados en la justicia y en la equidad. Pero nos preocupa además el problema del terrorismo. Así como el armamentismo es el anuncio de la guerra, y ustedes han tratado ese tema ante autoridades plenamente capacitadas, el terrorismo es la anticipación de la guerra. Tiene por objeto crear un clima propicio al establecimiento de cabeceras de puente o de playa para conflagraciones que pueden venir después. Y el terrorismo está caracterizado
por la cobardía. Se golpea, se mata, se destruye y después se retira el agresor entre las sombras. Se daña la economía de países débiles. Se crea la discordia en lugares donde siempre imperó la solidaridad. En el Perú hemos tenido la experiencia ingrata de que en una parte de la sierra del país se establezcan hostilidades eventuales por incursiones terroristas, en las cuales ya han caído 74 modestas autoridades edilicias, gubernativas, educacionales, en asesinatos crueles y alevosos, perdiéndose por lo menos 100 defensores del orden público en los 3 años anteriores y cayendo cientos de inocentes y pacíficos campesinos, comerciantes, miembros de comunidades nativas y también perdiéndose desde luego en algunos casos vidas de los atacantes. Y a nosotros toda sangre nos preocupa, todo dolor nos alcanza. Esperamos pues que estos movimientos terroristas, que siempre tienen un origen internacional, puedan ser detenidos, porque es labor fundamental de las Naciones Unidas prevenir. Curar es mucho más costoso y complicado. Hay que prevenir, hay que erradicar el flagelo del terrorismo. El hecho de que este movimiento no surja de dentro, de la entraña del país afectado, sino de fuera, está ampliamente demostrado. Está demostrado por el hecho de que hay una estrategia muy bien pensada de destrucción de todo el sistema energético. El principal blanco es el sistema eléctrico de un país que se levanta con tanto sacrificio y con tanta esperanza de los pueblos. Se quiere detener la electrificación rural, en la que estamos todos fervientemente empeñados. Se tumban torres de electricidad, se cortan cables de conducción de la energía, se vuelan centros de transformación, se hace daño a las vías de comunicación, volándose puentes, y países pobres que a duras penas tienen recursos para el crecimiento y el desarrollo frente a la explosión demográfica, se ven en el caso de emplear esos recursos no para crear nueva riqueza, sino para restituir la que ha sido indignamente destruida. Pero el orden internacional de este desorden se confirma por el sistema de comunicaciones, porque automáticamente cada vez que hay un daño, la noticia da la vuelta al mundo. Es generalmente exagerada, se utiliza en daño de la nación donde se origina el acto terrorista. Eso lo hemos comprobado una y otra vez. Y finalmente, el terrorismo está asociado con otra plaga de la humanidad, la plaga del narcotráfico. El narcotráfico financia al terrorismo. Es el matrimonio del crimen y el vicio. Y de ese matrimonio ha nacido esta amenaza en pueblos pacíficos, cuya normalidad debe ser celosamente cuidada por ellos mismos y por la comunidad de las naciones aquí tan honrosamente representadas.
Señor presidente de la Asamblea, este sitial que usted ocupa y que ha ganado tan honrosamente para Zambia, ese país amigo y querido, elección por la cual le expresamos nuestra ferviente felicitación, fue alguna vez ocupado por un peruano modesto, humilde y elocuente, a quien me vinculan los lazos indestructibles de familia y patria. Me refiero a Víctor Andrés Belaúnde. Víctor Andrés tuvo la dicha de ver nacer a las Naciones Unidas y 22 años después, las Naciones Unidas, después de escuchar en este recinto su alegato por la paz mundial, lo vio morir. Sus últimas palabras fueron palabras divinas, repetidas constantemente en este recinto. Paz en la tierra, paz a los pueblos de buena voluntad, paz en el continente americano, resolución inteligente y pronta del problema de las Malvinas, paz en Centroamérica, esa parte del continente tan necesitada de trabajo, de normalidad, de nutrición, de desarrollo. Paz en estas tres naciones que convergen sobre el Golfo de Fonseca, Nicaragua, Honduras y Salvador. Golfo que está pidiendo a gritos un plan de desarrollo, porque allí se pueden resolver problemas que atañen a los tres países, sean estos relativos a la pesca, a la energía, al almacenamiento, al movimiento portuario. Qué bueno sería que el dinero que se gasta en fratricidas discordias se empleara en constructivas actividades para que estos pueblos que convergen hacia ese golfo se encontraran allí para celebrar una segunda independencia, la independencia económica, la seguridad contra conflagraciones o amenazas fratricidas. No quiero, señor presidente, extenderme sobre todos los problemas que preocupan a esta asamblea, donde hay tan insignes representantes de todas las naciones, a quienes saludo, pero sí señalar esas dos preocupaciones de nuestro hemisferio. Pero hay algo que quiero añadir en este saludo al presidente Lusaka: la estrecha colaboración que en el orden ejecutivo le presta otro gran peruano, Javier Pérez de Cuéllar. Creo que se me perdonará, como presidente del Perú, que no oculte mi orgullo por los nombres que he citado, porque eso me permite decir, al reiterar fervientemente nuestra adhesión a la Carta de las Naciones Unidas, que el Perú está aquí presente, no solo en la adhesión reiterada, sino en la acción tan honrosamente encarnada. Muchas gracias.
On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Peru for the important statement he has just made. May I request the representatives to remain seated while the Secretary General and I escort His Excellency the President. Il jefe de la delegación de los Comores, de las Islas Comores, especialmente el embajador democrático de Mochil. Un placer para mí es saber que me ha ayudado a México. Y el embajador de Venezuela. El secretario de la CELAC. No, I mean to say, What's the different angle for you? you go this side, you go this side. Ahí es. Señor ministro, De tiempo de el embajador de Madagascar. encantado de verlo. Encantado de verlo. Ahora le puedo
Canciller, el embajador de Senegal, embajador de Malta, embajador de Papua New Guinea, I'm sorry. De Colombia, El presidente Belaúnde se encuentra aquí en el local de la Sociedad de las Américas, una institución americana que agrupa a empresarios peruanos y americanos que tienen vinculaciones en Perú, así como empresarios también de otros países en los que Estados Unidos tiene interés comercial. Aló. Hace uso de la palabra en esta oportunidad el señor David Rockefeller, presidente de la American Society, esta entidad que agrupa a empresarios norteamericanos que tienen intereses en América Latina. El presidente Belaúnde sostuvo una reunión con estos empresarios momentos antes de la ceremonia que ustedes presencian, en la que se le impondrá una condecoración que solamente se otorga excepcionalmente a mandatarios con los cuales se mantiene una estrecha relación. Venezuela, El Salvador, Ecuador, and Panama. And the trend continues with the upcoming elections in Brazil, which we're all looking forward to with great anticipation. And of course, I'm happy to say that we in the United States and Canada are remaining true to form and with proper elections this year. And so as we gather here today to honor President Belaúnde, we're also paying tribute to the strength and the persistence of the democratic tradition in the nations of our hemisphere, which President Belaúnde has
stood for so stalwartly over the years and for which we admire him so much. President Belaunde began his career as an architect after having received his graduate degree from the University of Texas. He then went on to found and later become president of the Institute for Urban Studies, and his particular knowledge of housing, urbanization, and urban planning gained him wide recognition during his term as deputy in Congress beginning in 19... I had the pleasure of meeting President Belaunde in 1965, almost 20 years ago, Mr. President, during your first term in office, when you graciously received here in Lima. At that time, the President instituted a number of democratic reforms, such as granting his people the right to vote in municipal elections for the first time in 50 years. Local de la Sociedad de las Américas, He was also very active as a pioneer in regional presidente de integration esta in South institución America. que Well agrupa remembered for his active empresarios role norteamericanos in the Conference que of tienen American intereses en América Presidents Latina, del Este hace uso de la in palabra, Uruguay relevando in las cualidades del 1967. presidente Belaunde, Following y aquí sad pondrá coup in una condecoración 1968, President Belaunde luego de su discurso. exiled in this country. During that time, he was welcomed as a professor at Harvard University, Columbia, Johns Hopkins, Georgetown universities, and made a great contribution in the teaching that he gave in all of those, and of course the activities of the Sendero Luminoso threatened the political fabric of his country. And here again, the President was telling us a little bit about this in the meeting But President Belaunde's commitment to peace and prosperity within a democratic framework remains strong. It's for that that we admire him so very much. And it's also for this reason that I am especially honored to present His Excellency Fernando Belaunde Terry with the Pan American Society's highest award, the Gold Insignia. Since the founding of the Pan American Society in 1912, Mr. President, its fundamental mission has been to promote greater understanding and cooperation among the nations of the Americas. And toward this end, it recognizes the commitment of outstanding Latin American leaders to Pan-Americanism through the presentation of this award, which over the years has become the most distinguished private sector award of its kind. So, Mr. President, and satisfaction and honor that I present you at this time with the gold insignia of the Pan American Society. Cuidado, cuidado. Hay momentos en que el señor David Rockefeller condecora al presidente Belaunde aquí en la Sociedad de las Américas. Muchos empresarios norteamericanos que tienen intereses en América Latina se han hecho presente aquí en la Sociedad de las Américas para expresarle su reconocimiento al presidente como abanderado de la democracia aquí en América. Mr. President, members of the Society, ladies and gentlemen, I am very proud to share this medal because I know very well about this institution. It's an old lady, the only one that I know that doesn't hide her age. It happened to be my same age. I was born in 1912. So we are both old-timers. The great memory that I have from the Pan American Society comes from the fact not of our contacts in my previous government, in my first term, but rather from our contacts when I was in exile. In those very hard days, you were very kind to invite me here, and I came on several occasions to speak to your members. So this is a reason to consider this medal of very special value to me, and I want to thank you, President Rockefeller, for this kind award. Thank you. El presidente se ha dirigido en términos elogiosos a la Sociedad de las Américas y les agradece por la distinción.
first term, I restored municipal elections. What did I restore in my second term? I restored freedom of the press. When I took office, great papers, radio stations, TV stations had been taken away, had been confiscated without compensation to their legitimate owners. Fortunately, we found a way to fulfill my promise that I wouldn't sleep one night in the presidential palace unless this was done previously. And naturally, it was a difficult legal matter. But you know, lawyers have also some qualities. They gave me the answer, and I could go to bed quite satisfied that night on the 28th of July, 1980. Instead of that, in spite of that very friendly attitude, the press is quite critical, and I welcome criticism. For instance, the day I was embarking to the United States, an opposition paper had a big headline. It said to the people, "Don't be too optimistic. President Belaunde is returning." I didn't complain because I thought perhaps they were referring to a possible return to the presidency in 1890. Well, as you see, we have regained something that is very important. We have recovered our sense of humor. But more important than that, our sense of gratitude. My profound gratitude to you, to the Pan American Society, for this wonderful occasion in which I received an award that I will always cherish. El presidente se ha referido a aspectos relativos a la devolución de los medios de comunicación, a las elecciones municipales en el país, el tiempo de exilio que le tocó vivir aquí en los Estados Unidos y la actividad que ha cumplido y aun cuando se pensó que él no podía retornar nuevamente al poder. Esta es una reunión que se realiza aquí en Nueva York, en donde también se servirá un cóctel de honor en homenaje a la presencia del presidente Belaunde aquí en la Sociedad de las Américas. Aquí en la Park Avenue es donde funciona el local de la Sociedad Americana, donde se le ha impuesto al presidente Belaunde una condecoración, y esta entidad reúne a empresarios norteamericanos que tienen intereses en América Latina. Ustedes verán en las siguientes imágenes aspectos de la imposición de la condecoración al presidente Fernando Belaunde Terry. Y bien, amigos televidentes de todo el país, a través del Sistema Nacional de Comunicación Social, hemos informado a ustedes de las actividades cumplidas por el presidente de la República aquí en la ciudad de Nueva York. José Tazara, la cámara de Nicolás Hernández y la producción de Bernabé Valenzuela, hasta el día de mañana en una edición similar de esta importante jornada del presidente de la República. Hasta pronto, amigos.